Teoría del uso de caracteres adquiridos. Jean-Baptiste Lamarck es considerado el creador de la primera teoría de la evolución. En 1809, Lamarck publicó la Philosophie zoologique. Plantea por primera vez el concepto de biología como disciplina científica. Y aquí mismo propone su teoría evolutiva. Jean-Baptiste Lamarck adoptó diferentes elementos teóricos, tales como el sistema atómico que fue planteado por Demócrito, y lo relacionó con el origen de la vida por generación espontánea. En su teoría del uso de caracteres adquiridos, Lamarck marca al hábito como una característica heredable. Plantea un estilo que se produce de una forma constante y gradual, un modelo hacia el desarrollo y mejoría de los organismos. Según Lamarck, los rasgos que se adquirían al ser modificados de su forma original tenían la capacidad de ser transmitidos a sus descendientes. Usa de ejemplo a las jirafas, quienes Lamarck decía habían desarrollado el cuello largo gracias a que se necesitaban estirar para poder alimentarse de los árboles altos, así que tendrían descendientes con cuello largo al reproducirse. Esta teoría también se llama herencia lamarckiana. Desde luego, Darwin no fue el primero en hablar de la evolución. Antes de ello, Buffon, Lamarck y otros naturalistas, incluido su abuelo, Erasmus Darwin, ya habían formulado esbozos de teorías evolutivas. La originalidad de Charles Darwin radica en haber propuesto una teoría capaz de esclarecer el proceso de transformación de las especies. En este caso nos referimos a la selección natural. Darwin observó que hay una tendencia natural en las especies a producir pequeñas variaciones en el curso de las generaciones. Aunque no supo describir con precisión en qué consistía esa tendencia, ni cómo se transmitían los viejos y los nuevos caracteres en las siguientes generaciones, el científico inglés logró comprender que esas pequeñas diferencias eran cruciales para la supervivencia en determinados ambientes. Asimismo, notó que estas variaciones podrían ser benéficas o no, y en este sentido, la selección natural actúa como un test de prueba, para discriminar los cambios que resultan ventajosos de los que no lo son. Los organismos con cambios benéficos podrán multiplicarse y trazar nuevos linajes, que en medida en que se distancien de sus antecesores, llegarán a conformar nuevas especies. Los cambios perjudiciales o la incapacidad para adaptarse llevarán a la extinción. La deriva genética, según el National Human Genome Research Institute, es un mecanismo de evolución caracterizado por fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de una versión determinada de un gen o alelo en una población. Aunque afecta principalmente a poblaciones pequeñas y aisladas, los efectos de la deriva genética pueden ser fuertes y a veces llevan a que determinados rasgos se vuelvan abrumadoramente frecuentes o que desaparezcan de una población. Este es realmente un cambio aleatorio en la frecuencia de nuestro ADN de una generación a otra, y como resultado de este suceso fortuito, se pueden poner en evidencia ciertos rasgos particulares en una población. Es algo que puede causar que un tipo concreto de genes pase a ser más dominante o que una cierta enfermedad desaparezca de una población. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Las mutaciones pueden producirse a partir de las células de las réplicas del ADN durante la división celular. Las expresiones o mutágenos son una infección viral. Las mutaciones o las líneas germinales las que borran los óvulos y los espermatozoides pueden transferirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas, las que borran las células del cuerpo, no se transmiten. La importancia de la mutación reside en que es la fuente última de la variabilidad genética que hace posible la evolución. Mediante la mutación, unos elementos genéticos, alelos o cromosomas se transfieren y otras similitudes con funciones alternativas. Estas variantes podrían reunirse mediante procesos y recombinación y suponen que una alternativa intrascendente serán seleccionadas por la selección natural. Según la Universidad de California o la Universidad de Berkeley, mucho antes de Darwin y Wallace, la gente usaba la selección para cambiar las características de las plantas y los animales. Los agricultores y criadores permitieron que solo se produjeran las plantas y los animales con características deseables, lo que provocó la evolución del ganado en la granja. Este proceso se llama selección artificial, porque las personas, en lugar de la naturaleza, seleccionan qué organismos se reproducen. En el apareamiento no aleatorio, los organismos pueden preferir aparearse con otros de su mismo de diferente genotipo. El apareamiento no aleatorio por sí mismo no hará que las frecuencias alélicas de la población cambien, pero pueden alterar las frecuencias genotípicas. Esto impide que la evolución esté en equilibrio, pero es debatible si esto cuenta como evolución, porque las frecuencias aléticas se mantienen iguales.